Descripción de una lucha. Franz Kafka. La gente se mece y en la grava se pasea bajo este vacío cielo que de lomas lejanas a lejanas lomas llega. 1. Algunas personas se levantaron casi a las 12, después de hacer reverencias, darse las manos y decir que todo había sido muy agradable. Salieron al vestíbulo por el gran portal. La dueña de la casa, en el centro, se inclinaba con volubilidad mientras se agitaban los bonitos pliegues de su vestido. Yo, sentado a una mesita con 3 patas finas y tensas, en ese momento tomaba un sorbo de mi 3ª copa de Benedictín y al beber miraba la pequeña provisión de pastelillos que yo mismo había elegido y apilado. Entonces, en la puerta de una habitación contigua, apareció mi nuevo conocido, un poco agitado y desordenado. Como no me interesaba gran cosa, quise apartar la mirada. Él, en cambio, se acercó y riéndose distraídamente de lo que me ocupaba, me dijo: «Disculpe que me dirija a usted, pero he estado hasta ahora sentado con mi novia en la habitación contigua desde las 10:30. Esta sí que ha sido una noche, compañero». «Comprendo, no está bien que se lo cuente. Apenas nos conocemos, ¿no es así? Apenas si al llegar hemos cambiado unas palabras en la escalera. Con todo, le ruego que me disculpe, pero no soportaba ya la felicidad. Era más fuerte que yo. Y como aquí no tengo conocidos en quienes confiar». Miré con tristeza su bello rostro arrebolado. El pastelillo de fruta que me había llevado a la boca no era gran cosa. Y le dije: «Desde luego que me agrada parecerle digno de confianza, pero no me interesa ser su confidente. Y usted, si no estuviese tan alterado, se daría cuenta de lo tonto que es hablar de una muchacha enamorada a un bebedor solitario». Cuando callé, se desplomó sobre el asiento y echándose hacia atrás, dejó colgar los brazos. Luego los cruzó y habló en voz bastante alta. «Hace un momento Anita y yo estábamos solos en ese cuarto. Yo la besaba, ¿entiende? En la boca, en las orejas, en los hombros. ¡Ah, Dios mío!». Algunos invitados, suponiendo una animada conversación, se acercaron bostezando. Me levanté y dije para que todos lo oyeran: «Bien, si usted lo desea, voy, pero insisto en que es una locura ir al Laurenzi en una noche de invierno. Hace frío y la nieve hace que los caminos parezcan pistas de esquí. Pero si se empeña». Primero me miró con sorpresa, entreabriendo sus húmedos labios, pero luego, cuando vio a los otros muy próximos, se echó a reír y dijo al tiempo que se levantaba: «Oh, el fresco nos sentará bien. Tenemos las ropas transpiradas e impregnadas en humo. Además, sin haber bebido precisamente con exceso, estoy un poco mareado. ¿Vamos?». Buscamos al anfitrión, a quien, mientras él besaba su mano, le dijo: «Me siento muy contenta. ¿Parece usted tan feliz esta noche?». La bondad de sus palabras lo emocionó y se inclinó nuevamente sobre la mano. Entonces ella sonrió. Tuve que arrastrarlo. En el vestíbulo había una criada que veíamos por primera vez. Nos ayudó con los abrigos y tomó una pequeña lámpara para alumbrarnos las escaleras. Una cinta de terciopelo casi pegada a la barbilla rodeaba su cuello desnudo. Dentro de sus ropas sueltas, el cuerpo ondulaba al precedernos con la lámpara. Sus mejillas estaban rojas, había bebido vino, y al débil resplandor que llenaba la escalera se advertía el temblor de sus labios. Una vez abajo, puso la lámpara en un escalón, avanzó hacia mi compañero, lo abrazó y besó y lo volvió a abrazar.
Solo cuando le puse una moneda en la mano se desprendió como una adormilada. Abrió con lentitud la pequeña puerta y nos dejó salir. Sobre las calles vacías, uniformemente iluminadas, había una luna enorme que brillaba en el cielo ligeramente nublado y que por ello se veía más extenso. Solo se podían dar saltitos sobre la nieve congelada. De inmediato comencé a sentirme muy despabilado. Flexioné las piernas, hice crujir las coyunturas, grité un nombre como si alguien hubiese escapado. Doblando la esquina, arrojé el sombrero al aire y lo recogí con jactancia. Mi compañero no se preocupaba por lo que yo hacía. Iba con la cabeza inclinada, mudo. Me extrañó. Había supuesto que al sacarlo de la reunión se pondría a hablar ansiosamente. No fue así. También yo podía comportarme con más calma. Acababa de darle un golpecito animador en la espalda cuando, de pronto, dejé de comprenderlo y retiré la mano y la metí en el bolsillo del abrigo. Continuamos, pues, en silencio. Yo, atento al ruido de nuestros pasos, no llegaba a comprender cómo no me era posible conservar el paso de mi acompañante. Sin embargo, el aire era diáfano y veía nítidamente sus piernas. Alguien nos contemplaba, acodado en una ventana. Al entrar en la calle Ferdinand, noté que mi compañero comenzaba a tararear una melodía de La princesa del dólar. Lo hacía muy quedo, pero alcanzaba a oírlo bien. ¿Qué se proponía? ¿Ofenderme? Bien, estaba dispuesto a prescindir de la música y del paseo. ¿Y por qué no hablaba? Si no me necesitaba, ¿por qué no me había dejado en paz con las golosinas y al calor del Benedictín? Desde luego que yo no había tenido mucho interés en dar este paseo. Por otra parte, podía divertirme sin él. Regresaba de una velada. Acababa de salvar del oprobio a un joven ingrato y me paseaba ahora a la luz de la luna. De acuerdo, durante el día, en el trabajo después de la sociedad y por la noche en las calles y sin medida. Un modo de vivir atolondrado, en su naturalidad. Pero mi compañero aún me seguía. Hasta aceleró el paso al notar que se había retrasado. No hablábamos, tampoco podía decirse que camináramos. Me pregunté si no me convenía coger una calle lateral, ya que en el fondo no tenía ninguna obligación de pasear con él. Podía regresar a casa solo, nadie podía impedírmelo. Luego lo vería, desorientado, irse por la bocacalle. Adiós, querido. Me acogería la tibieza del cuarto. Encenderé la lámpara de pie de hierro que hay sobre la mesa y luego por fin me arrojaré en mi sillón sobre la raída alfombra oriental. Hermosas perspectivas. ¿Y por qué no? Y después, ningún después. La claridad de la lámpara caerá sobre mi pecho en la cálida habitación. Luego me abandonará el calor y las horas pasarán en una soledad de paredes pintadas sobre el suelo, que en el espejo de marco dorado de la pared trasera se refleja oblicuamente. Mis piernas comenzaban a fatigarse y estaba decidido a regresar a casa de cualquier modo para meterme en cama, cuando me asaltó la duda de si al separarnos debía saludarlo o no. Era demasiado tímido para alejarme sin saludar y me faltaba valor para hacerlo con una simple exclamación. Me detuve, pues, y apoyándome en una pared iluminada por la luna, esperé. Mi compañero se deslizaba hacia mí por la acera, rápido, como si yo debiera recibirlo en brazos. Me hacía un guiño en señal de inteligencia, por algo que yo probablemente no recordaba. «¿Qué pasa?», pregunté. «¿Qué pasa?». «Nada, nada», dijo. «Solo quería conocer su opinión sobre la criada que me besó en el zaguán». «¿Quién es esa muchacha? ¿La ha visto antes?» «No, yo tampoco. ¿Era en realidad una criada?» Quise preguntárselo desde que bajamos la escalera detrás de ella.
Sí, era una criada, y creo que ni siquiera de las principales. Lo noté por sus manos enrojecidas. Cuando le di el dinero sentí la aspereza de la piel. Eso probaría que hace algún tiempo que sirve. Tal vez tenga razón. En la penumbra no se distinguía bien, pero al mismo tiempo su cara me recordaba a una muchacha bastante madura, hija de un oficial al que conozco. A mí no, dijo él. Eso no me impediría marcharme a casa. Es tarde y mañana tengo que ir al trabajo. Se duerme mal allí. Le tendí la mano. ¡Qué espanto! ¡Qué mano más fría!, exclamó. No quisiera irme a casa con una mano así. También usted debería haberse hecho besar. Omisión, por otra parte, fácilmente subsanable. ¿Dormir? ¿En semejante noche? ¡Qué ocurrencia! Considere cuántos pensamientos felices se ahogan bajo las mantas al dormir solo y cuántos sueños desdichados arropa con ellas. Yo no ahogo ni arropo nada, dije. Va, déjeme usted, es un gracioso, concluyó. Comenzó a alejarse, y yo, preocupado por sus palabras, lo seguí maquinalmente. Deduje de su modo de hablar que él suponía algo que se relacionaba conmigo, algo que tal vez no existía, pero cuya mera presunción me elevaba a sus ojos. Era mejor que no hubiese vuelto a casa. Tal vez este hombre, a mi lado con la boca humeante por el frío y pensando en criadas, se hallara en condiciones de valorizarme ante la gente, sin esfuerzo por mi parte. Que no me lo mallogren las muchachas, me decía. Que le besen y le abracen. Bueno, al fin y al cabo es la obligación de ellas y el derecho de él, pero que no me lo arrebaten. Cuando lo besan también me besan un poco a mí, si se quiere, con los ángulos en la boca, en cierto modo, pero si lo seducen me lo quitan. Y él debe permanecer siempre conmigo, siempre. ¿Quién sino yo lo protegerá? Porque el pobre diablo es bastante tonto. En pleno febrero le dice uno: «Vamos al Monte Laurenci», y viene. Además puede caerse, resfriarse. Algún hombre celoso puede salir del callejón del correo y asaltarlo. ¿Qué sería de mí después? ¿Sería como proscrito del mundo? No, ya nunca se librará de mí. Mañana conversará con Ana, al principio de cosas vulgares, como es natural, pero de pronto, no pudiendo contenerse, dirá: «Anoche, Anita, después de la velada, estuve con un hombre como con seguridad nunca has visto. Tiene el aspecto, ¿cómo podría describirlo?, de un junco con un pelo negro que le hace rizos en la nuca. Sobre su cuerpo pendían tiras de género amarillento que lo cubrían por completo y que, con la calma que reinaba anoche, se le adherían al cuerpo». «¿Cómo, Anita? ¿Pierdes el apetito? Creo que la culpa es mía por habértelo contado tan mal. Ah, si lo hubieras visto». Caminaba con timidez a mi lado, adivinando que te amaba, lo cual desde luego no era nada difícil. Para no turbar mi felicidad, se me adelantó durante un buen rato. Creo que te habrías reído y tal vez te hubieras asustado un poco, pero a mí me agradaba su presencia. ¿Y tú? ¿Dónde estabas, Anita? Durmiendo, y el África no estaba más lejos que tu cama. Y a veces me parecía que con la simple expansión de su pecho se elevaba el cielo estrellado. ¿Crees que exagero? No, por mi alma que te pertenece, te juro que no. Y no perdoné a mi compañero. Precisamente dábamos los primeros pasos sobre el muelle Francisco. Ni la mínima parte de la vergüenza que debía sentir durante semejante discurso. Solo que en aquel entonces mis pensamientos se enmarañaban, ya que él moldaba y los barrios de la orilla opuesta yacían inmersos en una misma oscuridad. A pesar de todo, allí había algunas luces que jugaban con los ojos del espectador. Cruzamos la carretera hasta la barandilla del río y allí nos detuvimos. Encontré un árbol en que apoyarme. Soplaba frío desde el agua y me puse los guantes. Suspiré sin motivo, como suele hacerse de noche junto al río, y de inmediato quise continuar, pero él miraba el agua y no se movía.
Luego se acercó a la barandilla y con las piernas junto al hierro se acodó y se apoyó la frente en las manos. ¿Y qué más? Sentí frío y tuve que subirme el cuello del abrigo. Se distendió la espalda, los hombros, el cuello, manteniendo el busto que descansaba sobre los brazos estirados más allá de la barandilla. Los recuerdos, ¿no es así?, continué. Si ya el recuerdo es triste, ¿cómo será lo que se evoca? No se entregue a tales evocaciones, no son para usted ni para mí. Con ellas solo se debilita la actual posición, sin consolidar la anterior, que por otra parte ya no necesita ser consolidada. ¿Cree usted que yo tengo recuerdos? 10 por cada uno de los suyos. En este mismo momento, por ejemplo, podría acordarme de cómo estaba en L, sentado en un banco. Era de noche y a la orilla de un río en verano. En una noche así acostumbro a encoger las piernas y rodearlas con los brazos. Había apoyado la cabeza en el respaldo de madera y miraba las montañas nebulosas de la otra orilla. Un violín tocaba suavemente en el hotel de la playa. En ambas márgenes pasaban de vez en cuando trenes envueltos en humo brillante. Mi compañero me interrumpió. Se volvió de pronto, casi como asombrado de verme todavía con él. «Ah, todavía podría contar mucho más», agregué. «Piense que siempre sucede así», comenzó él. «Cuando hoy salía por la escalera de mi casa para dar una vuelta antes de la reunión, me asombré de que mis manos bailaran alegremente dentro de los puños de la camisa. Me dije: «Espera, hoy ha de suceder algo», y sucedió efectivamente. Ya había empezado a caminar cuando dijo esto, y se volvía para mirarme con sus grandes ojos, sonriente. Así estaban las cosas, pues. Podía contarme tales aventuras, sonreír y mirarme con sus grandes ojos, y yo debía contenerme para que mi brazo no rodeara sus hombros, para no besarle los ojos, como premio por poder prescindir de mí hasta ese punto. Lo peor era que tampoco importaba nada, que nada podía cambiar, porque yo debía necesariamente irme. Mientras buscaba afanosamente algún medio para quedarme por lo menos un rato más, se me ocurrió que tal vez mi gran estatura, al hacerle parecer más bajo, le era desagradable, y esta circunstancia me torturó de tal forma, ya era noche avanzada y no encontrábamos casi a nadie, que me encorvé hasta tocar las rodillas con las manos, pero para que él no notara mi posición, la fui cambiando poco a poco durante el camino, mientras trataba de desviar su atención. Incluso una vez lo hice volver dirección al río y le señalé los árboles de la isla de los tiradores para que notara cómo se reflejaban los focos de los puentes. Yo no había terminado por completo cuando, volviéndose de repente, me miró y me dijo: «¿Qué le ocurre? Está usted completamente encorvado. ¿Qué le ocurre?» «Muy bien», dije, con la cabeza junto a la costura de su pantalón, lo que me impedía levantar los ojos. «Su vista parece muy buena. Vamos, vamos, enderécese. ¡Qué tontería!» «No», dije, y miraba al suelo muy próximo. «Me quedo así. Realmente conseguirá que me enfade. Nos estamos retrasando inútilmente. Vamos, terminemos». «¿Cómo gritas? Y en una noche tan tranquila», dije. «Como usted quiera», agregó, y después de un rato, la 1:15. Evidentemente veía la hora en la torre del molino. Yo estaba tieso, como si me hubieran levantado por los pelos. Mantuve un rato los labios entreabiertos para que la excitación pudiera abandonarme por la boca. Entonces comprendí, me estaba echando. Junto a él no había sitio para mí, y si existía era inhallable. ¿Por qué? Dicho sea de paso, ¿me empeñaba en estar con él? No, solo quería irme, y al instante, para ver a mis parientes y amigos. Y aunque no tuviera parientes y amigos, tendría que arreglármelas de cualquier modo. ¿De qué serviría quejarse? Y cuanto antes mejor. Junto a él ya nada podía quedarme, ni mi estatura, ni mi apetito, ni mi mano helada.
Pero si yo llegaba a opinar que debía quedarme a su lado, esa opinión sería realmente peligrosa. Su indirecta está de más, dije. Gracias a Dios que se ha enderezado. Lo único que dije es que ya es la 1:45. Está bien, dije, e introduje las uñas de los dedos entre los dientes castañeteantes. No necesito su indirecta y menos aún su explicación. Solo necesito su compañía. Se lo ruego, retire lo que ha dicho. Lo de la 1:45, pues con mucho gusto, sobre todo porque esa hora ya pasó hace rato. Levantó el brazo derecho, giró la mano y se puso a escuchar el tintineo de sus gemelos. Ahora llegaba evidentemente el asesinato. Permaneceré pegado a él. Levantará el puñal, cuya empuñadura ya sujeta en el bolsillo, y lo dirigirá contra mí. No es probable que se asombre de lo fácil que resulta todo, pero a lo mejor sí, no se puede saber. No gritaré, solo lo miraré mientras pueda. ¿Y? Dijo. Frente a un lejano café de cristales negros, un policía resbalaba sobre el pavimento como un patinador. Tropezaba con el sable, lo cogió en la mano, se deslizó un gran trecho y al final giró casi en una curva. Por fin soltó un gritito exultante y con la cabeza llena de melodías volvió a hacer eses. Este policía, que a 200 metros de un inminente asesinato se ocupaba tan solo de sí mismo, me produjo miedo. Era el fin de cualquier modo, aunque huyera o me dejara apuñalar. Sin embargo, ¿no era preferible huir y liberarme de ese final complicado y doloroso? No veía las ventajas de tal género de muerte, pero no podía desperdiciar mis últimos instantes en averiguarlas. Para eso tendría tiempo más tarde. Ahora se imponía decidirse, y me había decidido. Debía huir, aunque no fuera fácil. Al doblar a la derecha hacia el puente Carlos, podía saltar a la izquierda, metiéndome en el callejón. Este era sinuoso y con portales oscuros y tabernas aún abiertas. No debía desesperar. Cuando abandonamos el arco al final del muelle para avanzar hasta la plaza de los Caballeros de la Cruz, corrí con los brazos en alto hacia el callejón. Pero frente a una pequeña puerta de la iglesia del seminario caí, pues había allí un escalón con que no contaba. Hice bastante ruido, el primer farol estaba lejos, me hallaba tendido, salió en la oscuridad. De una taberna de enfrente una mujer gorda con un farol salió a ver qué había sucedido. La música del piano en el interior continuaba más débilmente. Se conocía que tocaban con una sola mano y que el pianista se había vuelto hacia la puerta, primero solamente entornada, luego abierta del todo por un hombre de chaqueta abotonada. Escupió y estrujó a la mujer con tal fuerza que ésta tuvo que levantar el farol para protegerlo. «No ha pasado nada», gritó el hombre hacia el interior. Los dos se volvieron, entraron y la puerta se cerró. Al intentar levantarme caí de nuevo. «¡Hay hielo!», me dije, y sentí dolor en la rodilla. Con todo, me alegraba de que la gente de la taberna no me hubiese visto, pues de esta manera podía seguir allí hasta el amanecer. Mi acompañante habría llegado probablemente hasta el puente sin percatarse de mi alejamiento, pues llegó solo después de un rato. No parecía sorprendido cuando se inclinó sobre mí. Inclinaba solamente el cuello, como una hiena, y me acarició blandamente. Pasó su mano por mis hombros, cubriéndola y bajándola, y apoyó después la palma en mi frente. «Se ha lastimado, ¿no? Está helado y hay que andar con cautela. ¿No me lo ha dicho usted mismo? ¿Le duele la cabeza, no? Ah, y la rodilla, sí, es muy desagradable». Pero se veía que no pensaba levantarme. Apoyé la cabeza en mi mano derecha. El codo descansaba contra un adoquín y dije: «Bien, de nuevo juntos». Y como volvía a experimentar aquel miedo de antes, empujé con fuerza sus piernas para apartarlo. «Vete, vete», decía.
Él tenía las manos en los bolsillos, miró el callejón vacío, luego la iglesia del seminario y el cielo. Por fin, el bullicio de un coche en una calle próxima le recordó mi presencia. ¿Por qué no habla, querido? ¿Se siente mal? ¿Por qué no se levanta? ¿No será mejor buscar un coche? Si quiere, le traigo un poco de vino de la taberna. No debe continuar echado aquí con este frío. Además, íbamos a ir al monte Laurenzi. Naturalmente, dije, y con fuertes dolores me levanté por mis propios medios. Vacilaba y tenía que mirar la estatua de Carlos IV para estar seguro de dónde me encontraba. Ni aun eso me habría ayudado si no se me hubiera ocurrido que una muchacha que llevaba una cinta de terciopelo negro en el cuello me amaba, si no fogosamente, por lo menos con fidelidad. Y constituía sin duda una amabilidad por parte de la luna querer alumbrarme. Por modestia iba a colocarme bajo la arcada de la torre, pero luego comprendí que era natural que la luna lo alumbrara todo. Abrí los brazos con alegría para gozar de ella por completo. Todo me resultó más fácil cuando, haciendo débiles movimientos natatorios con los brazos, conseguí avanzar sin dolor y sin esfuerzo. No haberlo intentado antes. Mi cabeza hendía el aire fresco y precisamente mi rodilla derecha era lo que volaba mejor. Le expresé mi satisfacción con unos golpecitos. Me acordaba de que había tenido un conocido al que no toleraba bien. Sin embargo, lo que más me alegraba era que mi memoria fuera lo suficientemente buena como para retener tales cosas. Pero no debía pensar tanto, ya que tenía que seguir andando si no quería hundirme más aún. Con todo, para que luego no se me pudiera decir que en el pavimento nadaba cualquiera y que no merecía la pena contarlo, me levanté un rato por sobre la barandilla y nadé alrededor de todas las imágenes que encontraba. Al llegar a la quinta, justamente me sorprendía con imperceptibles golpes encima de la acera. Mi compañero me tomó de la mano. De nuevo me hallaba de pie sobre el pavimento y sentía dolor en la rodilla. Mi acompañante, sujetándome con una mano y señalando con la otra la estatua de Santa Ludmila, dijo: «Siempre he admirado las manos de este ángel de la izquierda. Observe qué suaves son. Verdaderas manos de ángel. ¿Ha visto alguna vez algo semejante? Usted no, pero yo sí, porque esta noche he besado unas manos». Para mí ahora una tercera posibilidad de aniquilamiento. No era forzoso dejarme apuñalar, no era forzoso huir, sencillamente podía arrojarme al aire. «Que se vaya a Laurenzi. No lo molestaré, ni siquiera huyendo lo molestaré». «Adelante con las historias», grité. «No me contento con fragmentos. Cuéntelo todo, del principio al fin, y le advierto que no toleraré que suprima ni una coma. Ardo en deseos de saberlo todo». Me miró, y yo me fui calmando. «Puede confiar en mi reserva. Cuéntemelo todo. Alivie su corazón. Jamás ha tenido un oyente tan reservado como yo». Y a media voz, cerca de su oído, agregué: «No tenga miedo de mí. Está completamente fuera de lugar». Aún lo oí reír. Ya lo creo, dije. «No me cabe ninguna duda». Y con dedos que sustraía a la presión de sus manos, tanto como me era posible, le pellizcaba las pantorrillas, pero él no lo sentía. Entonces me dije: «¿Por qué andas con este hombre? Ni le amas, ni le odias. Su dicha no tiene más objetivo que una muchacha que a lo mejor ni siquiera usa un vestido blanco. Luego este hombre te es indiferente. Lo repito, indiferente, pero también es inofensivo, como has podido comprobar. Sigue pues con él hasta Laurenzi, ya que te has puesto en camino en esta hermosa noche, pero déjale hablar y diviértete a tu manera, que es, dilo despacio, la mejor forma de protegerte».